Buenas tardes a todos los primeros asistentes a este segundo salón de manga de Bilbao. Hoy, para inaugurar la sesión de charlas que vamos a tener durante todo el fin de semana, tenemos al gran Félix Arcarazo, que quienes no sepáis es actor de doblaje, uno de los más veteranos actores de doblaje en Euskadi, y uno de sus roles que más conocéis todos es Vegeta en Dragoi Bola Z. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, para empezar, cuéntanos por qué decidiste ser actor de doblaje y qué es eso de ser actor de doblaje. Bueno, mi historia personal en ese sentido fue curiosa porque yo hice una carrera de letras, se suponía que mi destino era la enseñanza, empecé en ello y al encontrarme con adolescentes conflictivos, la perspectiva de que mi vida estuviera destinada a eso, forever and ever, sin remedio, pues me produjo tal terror que junto a eso ocurrió que allá por el año 82 surgieron los cursillos de doblaje previos a la emisión de ETV. ETV empezó a emitir el 1 de enero de 1983 y yo ya en septiembre del 82 formaba parte de un elenco de aspirantes a formar parte de la plantilla de actores. Ese fue mi inicio en el doblaje. ¿Y qué es lo que más te atrajo precisamente de este mundillo del doblaje? Pues que suponía que tu trabajo era jugar. Sabéis que en inglés actuar se llama to play, lo mismo que jugar, y en francés actuar se dice jouer, es jugar. Entonces, el hecho de que el trabajo fuera jugar y siempre a juegos diferentes, porque en el doblaje todos los días estás interpretando cosas diferentes, me pareció muy fascinante. Retomando el tema de mi inicio en el doblaje, por resumir, habría que decir que mi ingreso en el mundo del doblaje fue, por una parte, una huida del mundo de la enseñanza, que a mí me parecía horroroso ese mundo, y por otra parte, la fascinación por el mundo interpretativo, inicialmente en el mundo del doblaje. Y bueno, sabemos que en Euskadi, sobre todo en la época de los 80, 90, hubo mucha animación japonesa que se emitía en ETV en euskara, pero sin duda la que más trascendencia tuvo fue, tanto para bien como para mal, Dragoi Bola. Sí. Y cuéntanos un poco cómo viviste tú los primeros episodios, porque aparte de ser Vegeta, fuiste muchos otros personajes en la etapa de cuando era Goku Chiqui. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con la serie en particular. Sí, en aquella época, estamos hablando de los años 80, finales de los 80, si no estoy mal, yo ahí me pierdo un poco. Para nosotros fue sorprendente que apareciera una serie de dibujos animados. También estaban, yo no sé si un poco después, Doraemon, Shin-Chan, pero Dragoi Bola era diferente. Era diferente porque, a diferencia de Doraemon y Shin-Chan, que sí incluían elementos un poco referenciales, un poco anecdóticos de la cultura japonesa, el primer Dragoi Bola exhibía elementos claramente relacionados, si me apuras, con la mitología shinto. El dragón, la búsqueda, el héroe, todo eso que es de alguna manera denominador común con otras mitologías también, incluida, por ser más cercana a la nuestra, la griega, la romana, etc. Entonces, desde ese primer momento, a nosotros el primer Dragoi Bola nos llamó la atención. Lo que nunca hubiéramos sospechado es que esa serie iba a tener la incidencia que tuvo, al punto que ahora mismo, justo antes de venir aquí, pues he vuelto a recibir testimonios de gente que ya no son niños, pero que me muestran una especie de corriente afectiva especial, porque Dragoi Bola forma parte del paisaje emocional de muchísima gente, mucha más de lo que hubiéramos sospechado.
A nosotros nos gustaba el primer Dragoibola por lo que tenía de mítico, de esotérico, de, si me salvas las distancias, el Señor de los Anillos, a la japonesa, vamos a decir, de alguna manera. Y a nosotros nos gustaba, pero sin más, nosotros no éramos conscientes de la trascendencia que estaba teniendo. Trascendencia que se nos está manifestando a lo largo de los años, pero numerosas veces, incluso hoy que han pasado ya, pues 30 años. 30, justamente este año ese es el 30 aniversario, o sea que 30 años. Y pues a consecuencia de Dragoibola, ¿has tenido algún afecto personal por alguno de los personajes que hayas hablado en esa serie? A ver, me ha hecho gracia porque en una entrevista que acabo de tener, Vegeta, el famoso Vegeta que os voy a contar, está un poco, o lo han categorizado como personaje malvado y tal. Sí es verdad que Vegeta al principio es enemigo de Son Goku, Son Gohan, etcétera, pero luego tiene una especie de transformación que le convierte, no dejando de ser nunca un cascarrabias, en un personaje que se juega la vida y de hecho en algún momento, no sé si la pierde, ya tengo la memoria borrada, en favor de. Entonces, sí, qué duda cabe que Vegeta, pues bueno, no solo porque yo disfrutaba haciéndolo, aunque a veces fuera muy duro, es que gritaba tanto que entraba en, muchas veces yo y algún otro entrábamos en hiperventilación. Traducido que es que nos mareábamos de tanto grito, de tanto kamehame. ¿No? Era duro. La verdad es que incluso físicamente a veces era duro. Y luego, curiosamente, sí he recibido testimonios de gente que dicen que en su adolescencia desarrollaron cierto afecto, entre comillas, por ese personaje, y ese afecto me lo trasladan a mí, Félix. Entonces ahí hay una especie de simbiosis entre el Félix doblador y el Félix que es también un poco Vegeta, en el sentido de que recibe una especie de corriente afectiva. Y eso es bonito, ¿para qué negarlo? Hombre, teniendo en cuenta también de que los que hemos nacido en los 80, 90, niñatos, efectivamente, seguimos siendo niñatos igualmente, hemos vivido básicamente toda nuestra infancia con vosotros, con vuestras voces. Y no es lo mismo escuchar a los personajes que tú has doblado en castellano, en catalán o en galego que escucharlo en euskera. ¿Cómo llevas el hecho de que mucha gente ya fuera de Euskadi diga que el doblaje en euskera de Dragoibola se asemeja mucho más a la versión original que cualquier otra versión? Hombre, a ver, a bote pronto, pues es un halago que te abruma un poco, ¿no? Porque de Dragoibola se han hecho versiones dobladas en muchos idiomas. A ver, esto igual es un poco fuerte lo que voy a decir. Jorge Oteiza, el escultor, hizo una especie de demostración estética de que la cultura vasca y la cultura japonesa tienen un alto grado de relación. Si me apuras, ancestral. Él decía que había comprobado con pediatras, esto puede sonar un poco fuerte, ¿no?, que los bebés japoneses y los bebés vascos muestran un comportamiento similar espacial. Cuando les sueltas en una habitación vacía, normalmente los niños van directos a un rincón. Los niños vascos y los niños japoneses comienzan a trazar círculos, exploran circularmente. Solo lo hacen los vascos y los japoneses. Quiero creer que quizá incluso idiomáticamente el japonés y el euskera pueden tener un cierto grado de similitud, como lo tiene curiosamente el castellano. El castellano es el idioma romance más influenciado por el euskera, por ejemplo por su sistema vocálico. El sistema vocálico del euskera y del castellano son idénticos porque allá donde surgió el castellano estaba el euskera, y el euskera presiona para que en castellano no haya vocales como las hay en francés, en portugués, incluso en catalán, en italiano, que son vocálicamente más diversos. El sistema vocálico castellano y el euskérico son idénticos.
Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que el dragoi volá euskérico, castellano no, el euskérico, incluso a nivel fonético, a nivel sintáctico y a ese nivel que hemos comentado, pues tiene un grado de similitud que a lo mejor de alguna manera se traduce en la pantalla de forma que sería difícil de analizar, pero que llega al espectador y que hace que el espectador que ve la versión japonesa y la versión en euskera detecte un alto grado de similitud. Y siguiendo más o menos con este tema de que el euskera y el japonés sean símiles, ¿alguna vez has recibido alguna crítica, algún tipo de alusión al hecho de que parezca que los adlibs, o sea, los gritos, a veces parezca que tengan dudas si lo hacéis vosotros o son versión original? A ver, yo creo que siguiendo con las similitudes entre, digamos, el arquetipo vasco y el arquetipo japonés, lo que hay es una emotividad contenida en los vascos y en los japoneses, que cuando se suelta, que se puede soltar en lo que llamas adlis, que son los gritos, la expresividad emotiva, la expresividad emotiva, los japoneses curiosamente son contenidos habitualmente, pero cuando dejan de ser contenidos, saltan al otro extremo, no tienen punto medio. Aquí pasa lo mismo, aquí aparentemente somos fríos, secos, distantes, pero esa frialdad, aparente frialdad y emotividad o falta de emotividad no es más que una especie de protección, de máscara para protegerse uno mismo de una especie de volcán emotivo que en general está latente en el conjunto del pueblo vasco y del pueblo japonés. Y a ver, ¿qué más podemos preguntarle? Esto, perdona, sí, lo detectó quien del padre Arrupe, yo no sé si habréis pasado por jesuitas alguno, este fue el general de los jesuitas, fue lo que llaman el Papa Negro. Él era médico porque muchos jesuitas tienen una carrera previa antes de ingresar en la orden o mientras hacen la orden. Él estuvo en Hiroshima, en el bombardeo, sí, él atendió a víctimas del bombardeo, estuvo muchos años en Japón. Él conocía bien, no voy a decir tanto la cultura, sino la idiosincrasia japonesa. Y él, siendo vasco, hablaba de esto, de que él olía, él intuía que entre los vascos y los japoneses había un alto grado de similitud, que había una especie de denominador común emotivo. Él lo tradujo, entre otras cosas, en una frase, decía: el pueblo japonés es un pueblo angustiado. El pueblo japonés es un pueblo como construido, que se aguanta el protocolo, la educación, las normas, etc. Cuando eso encuentra una válvula de escape, explota. Aquí pasa exactamente, o pasaba hoy en día ya con la globalización, ya no sé qué pasa, pero cuando el pueblo vasco era, digamos, claramente diferenciado con sus características propias, muchas de esas características, como digo, eran altamente similares con las características japonesas. Y más o menos a la hora de doblar, en este caso, pues un producto japonés como es dragoi volá, teniendo en cuenta de que evidentemente, aunque como bien has dicho, son idiomas que en cuanto a morfología, sintaxis, son parecidos, os es, bueno, que es difícil poder coger, en este caso al personaje de Vegeta, bueno, ya se puede que no, porque ya es parte de la familia, pero en general, cuando viene algún producto japonés, suele ser más difícil que algún otro producto, en inglés, francés o alemán. Hombre, sí es cierto que no para los dobladores, para los traductores y ajustadores, el japonés presenta unas dificultades añadidas. Porque, a ver, es evidente que la mayoría de los productos son de origen anglosajón. Sí, te digo un 90, 90.
algo de francés, algo de alemán, algo de italiano. La mayoría viene de la cultura anglosajona, que aunque no sea estrictamente latina, sí es cierto que, bueno, pues tiene altos grados de similitud. El problema no es tanto para para el doblador. El problema es para el doblador en la medida en que los pasos previos, traducción, guía, ajuste o adaptación, no haya habido un criterio claro. Sí dicen los traductores, o nos dicen que dicen los que traducen del japonés, pues que, hombre, a veces no es fácil. No es fácil ajustar la longitud, no es fácil traducir el tono, traducir expresiones, traducir, por ejemplo, tratos. Como sabéis, que os voy a contar, que no sepáis, la cultura japonesa es muy jerarquizada, muy de respetar diferentes tratos que se traducen incluso en el lenguaje, y mucha de esa variedad lógicamente se pierde, porque aquí somos muy de blanco y negro. Es como mucho el tú y el usted. Pero bueno, ahí hay muchas cosas. Entonces, ahí es donde se pierde, ahí es donde está la dificultad. Nosotros como dobladores no. Como dobladores, lógicamente, la dificultad está en la longitud de las frases, el que no nos queden largas o cortas, el que dentro de las frases, a poder ser las labiales, se respeten, y hasta ahí podemos llegar. El problema es previo, Joseba. El problema de verdad está antes. Pero ojo, sobre todo en el japonés, pero también en el inglés y en todos los idiomas. Hay un problema grave de encontrar buenos traductores y sobre todo buenos adaptadores que respeten la longitud de la frase, que respeten las labiales, que respeten los dichos adaptados al idioma. A ver, voy a poner un ejemplo tonto. Durante muchos años, ¿cuántas veces habéis oído hablar? Bueno, vosotros sois jóvenes. En una película, por ejemplo, una película americana, y el doblador dice: ¿cuál es tu jodido problema? Le dice un mafioso a otro: ¿cuál es tu jodido problema? A ver, tu jodido problema, nosotros no lo dice nadie en castellano. Pero claro, el mal adaptador y el mal traductor lee "what's your fucking problem" y dice: ¿cuál es tu jodido problema? Ese es un ejemplo típico de mala adaptación. Una buena adaptación sería, en lugar de ser tan esclavo del original inglés, decir: ¿qué coño te pasa? O depende del contexto, elevar un tono más el taco y decir: ¿qué cojones te pasa? Ese es el problema de las adaptaciones. Pero ojo, al euskera, al castellano, del doblaje en general. Claro, cuando nos encontramos con una cultura como la japonesa, que tiene tantos matices, tanta riqueza, ¿cómo traducir eso? ¿Cómo trasladar eso a una cultura como, por ejemplo, la del euskera o la del castellano o la del inglés, que son idiomas que en muchos aspectos son más pobres que el japonés? Por ejemplo, el japonés, depende a qué tipo de objetos te refieras, los numerales los cambian. No es lo mismo decir 3 peces que 3 piedras que 3 reyes. El 3 cambia. ¿Cómo trasladas eso? Y ahí lo pierdes. Ahí es donde se hace verdadero el famoso dicho traduttore traditore. El traductor es un traidor. Es que no puedes trasladar. Y desgraciadamente, pues se pierde. Y sobre todo se pierde porque del inglés al castellano se pierde, del francés al inglés se pierde, pero del japonés al castellano o al euskera, es que ¿cómo no se va a perder? ¿Cómo trasladar la inmensa riqueza, la inmensa gama de matices que tiene el idioma japonés y por extensión la cultura japonesa? Bueno, hemos dicho antes que Dragón Bola ahora mismo cumple 30 años y, como sabéis, en 2014 Dragon Ball empezó a resurgir, también en Euskadi, con la famosa película Jainkoin Batalla, o la batalla de los dioses. Esto sé que es una pregunta comprometida, porque... Bueno, pero... porque realmente, bueno, yo te vi en acción y pude demostrarlo en el documental que hicimos, donde, siendo Vegeta, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a tener que cantar?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa sala cuando te vino, creo recordar que era Joseba Echevarría, que era la voz original de Son Goku, Sí. que por desgracia ahora ya no puede optar a ese personaje porque tiene la voz un poco ya más... Porque es mayor. Sí, por eso. A ver, ha pasado 30 años, no puede hacer de joven. Perdona, un paréntesis. Sí. A ver, yo os he dicho antes de joven. Yo he hecho de Robert De Niro, de Al Pacino, de Peter O'Toole, de Jack Lemmon, pero de jóvenes. Porque los hice hace 30 años. Y ahora yo he madurado, vamos a dejarlo así. Claro, mi voz también ha cambiado. Mi voz ya no es la de hace 30 años. Entonces, nos llega lo que se llama la obsolescencia sobrevenida. ¡Guau! Entonces, a Joseba le ha llegado eso. Esto era un paréntesis, ¿no? Por ilustrar un poco otro aspecto del doblaje, ¿no? Que depende... Imagínate que llega Drago y Bola ahora. Pues a lo mejor, si hicieran casting, pues a lo mejor a mí ya no me tocaría hacer de Vegeta. No lo sé. Hombre, yo creo que me conservo como Chachiguay, pero... Bueno, de momento yo creo que todos los que estamos presentes creemos que tu voz... Luego os soltaré un Kamehameha de Goigerlari. Pero ¿cómo viviste eso de tener que de repente ponerte a cantar con un personaje como es Vegeta, que es muy orgulloso? Que es muy... Exactamente. Vamos a ver. ¿Estamos tontos o estamos tontos? ¿Vegeta cantando a coro? ¿Qué es esto? No, vale. En fin, toca hacerlo y hay que hacerlo. Pero sí me llamó la atención. O sea, no, por favor, esto es una degradación. No me fastidies. Vegeta cantando en un corito en plan Village People. No, bueno, lo tuve que hacer porque, oye, eres profesional, puedes ser muy profesional, pero no, Vegeta cantando. Bueno, en fin, hubo que hacer de tripas corazón, como hubo que hacerlas en otras ocasiones que no voy a ver. Y teniendo en cuenta de que este año pasado llegó otra película que se rodó también para cines y demás, ¿tienes alguna corazonada de que va a llegar más Dragó y Volao, que vais a poder seguir con todo ese material que por el momento se ha quedado en Cataluña? Bien. Y que no ha llegado a euskera? Que Dios y el dragón oriental te oigan, porque será, evidentemente, profesionalmente nos interesa. El doblaje que te voy a contar, que tú no sepas, en Euskadi está de capa caída. El doblaje, en principio, en un porcentaje casi total, siempre ha estado al rebufo de ETV. ETV, en ese sentido, desde hace tiempo está llevando una política de, un poco diríamos, claramente casi hasta antidoblaje. Entonces eso está de capa caída. Ahora se mantienen una especie de rescoldos en plan dibujos animados cara al doblaje, y esa es, los dobladores además lo comentamos. En esto yo entiendo, además me parece que te lo oí a ti hace tiempo, ¿no? En la medida en que, curiosamente, en Japón